Nadie en ese salón supo leer la sala. Nadie prestó suficiente atención. Y ese error, ese pequeño e insignificante error de no mirar con cuidado a quien tenía sentado frente a ti, iba a costarle a un campeón invicto 11 años de reputación en 11 minutos de escenario. Era sábado por la noche, el 14 de marzo de 1964. Washington, D.C. estaba fría, como suele estarlo en marzo, ese frío húmedo que se mete por las mangas del abrigo y no te suelta. Pero adentro del Sheraton Park Hotel, en el gran salón del segundo piso, había calor. El calor de 300 personas apretadas en sillas plegables, después de 12 horas ininterrumpidas de combates, sudor, golpes y aplausos. El torneo nacional de karate llegaba a su momento final. No era el más grande del país, pero sí uno de los más importantes. 9 estados representados, 7 estilos distintos: Shotokan, Goju Ryu, Kempo, Tang Soo Do, Wado Ryu. Toda la élite de las artes marciales de la costa este estaba presente esa noche, y todos esperaban lo mismo: ver al hombre que hacía 11 años nadie había podido detener. Victor Moore. Si practicabas artes marciales en Estados Unidos en esa época, ese nombre no necesitaba presentación. 33 torneos, 33 primeros lugares, 11 años sin conocer la derrota. No era un récord, era una anomalía, una ruptura con las leyes normales de la competencia, porque en el deporte de contacto, tarde o temprano, todos pierden, todos encuentran a alguien más rápido, más inteligente, mejor preparado ese día, todos menos Víctor. Victor Moore medía 1,90 m, pesaba 100 kilogramos. Sus brazos eran tan largos que enfrentarlo era como intentar cruzar una habitación que alguien hubiera extendido el doble. Podías intentar alcanzarlo y jamás llegar. Él podía alcanzarte cuando quisiera. Pero su arma definitiva no era el tamaño, era su patada lateral. Los árbitros la habían cronometrado. Menos de 3 décimas de segundo desde posición de reposo hasta extensión total. 3 décimas. El tiempo que tarda un ojo en parpadear. Nadie la había bloqueado. Nadie la había esquivado. Nadie había logrado siquiera reaccionar a tiempo. Los que la habían recibido describían siempre lo mismo. No la veías venir, solo sentías el impacto, y un instante después ya estabas en el suelo preguntándote qué había ocurrido. Uno de sus oponentes dijo que era como si alguien hubiera abierto de golpe la puerta de un automóvil directamente contra tu pecho. Una fuerza plana, masiva, que no anunciaba, que no pedía permiso, que simplemente llegaba. Esa noche, Victor Moore había sido invitado como estrella principal del evento. Demostración especial. El gran final. El regalo de los organizadores a un público que había aguantado 12 horas de torneo y merecía algo extraordinario. Víctor entró al escenario con el gi blanco impecable, perfectamente planchado. El cinturón negro le rodeaba la cintura 3 veces y caía a sus costados como una declaración de intenciones. Recibió una ovación de pie. La recibió con calma, con esa serenidad tranquila de alguien que ha sido aplaudido tantas veces que ya no lo sorprende, pero que tampoco lo desprecia. Tomó el micrófono, su voz llenó el salón sin esfuerzo. Agradeció a los organizadores, saludó a los jueces, reconoció a los competidores, y luego hizo una pausa. Damas y caballeros, esta noche quiero mostrarles algo que cambiará para siempre su comprensión de la velocidad. El salón se inclinó hacia adelante, colectivamente, como si 300 personas hubieran recibido la misma instrucción silenciosa. Mi patada lateral, dijo, es considerada la técnica más rápida en las artes marciales estadounidenses. No lo digo yo, lo dice el récord. 33 torneos, 33 primeros lugares, y ni una sola vez, en 11 años, ningún oponente ha logrado bloquearla. Los aplausos fueron respetuosos, merecidos, y entonces Víctor tomó la decisión que cambiaría el resto de su carrera. No quiero demostrarla contra un saco. El salón guardó silencio. Cualquiera puede patear un saco. Pausa. Quiero mostrarles cómo se ve esta patada contra un cuerpo vivo. Otra pausa, más larga. Necesito un voluntario. El silencio se volvió piedra. Los peleadores en el salón hicieron el cálculo. No era un cálculo complicado. Subir al escenario contra la patada de Victor Moore equivalía a pararse frente a un tren y esperar ver si eras capaz de hacerte a un lado. Los orgullosos pensaron en hacerlo. Los inteligentes pensaron mejor. 5 segundos. 10. El silencio comenzó a volverse incómodo, y Victor Moore lo disfrutó. Era parte del espectáculo. La duda, el miedo flotando como humo sobre las 300 personas.
Entonces su mirada se detuvo en alguien. Tercera fila. Un hombre joven, asiático, de contextura pequeña, 1,70 m, si acaso. Pantalón oscuro, camisa oscura, sin uniforme, sin parches, sin insignias de ningún tipo. Parecía un espectador casual, alguien que había comprado una entrada por curiosidad o acompañando a un amigo. Nada en su apariencia exterior sugería nada. Nada, excepto una cosa que Víctor notó sin saber exactamente qué estaba notando. El hombre miraba de una manera extraña. No miraba como mira el público. No miraba con admiración ni con entretenimiento, ni con la expectativa vaga de quien espera ver algo bonito. Miraba como mira a alguien que está desarmando una máquina en su cabeza. Analítico, quieto. Los ojos de alguien que comprende lo que está viendo de una manera que la mayoría no puede. Víctor no interpretó esa señal correctamente. Apuntó hacia él. Tú, el pequeño. Tercera fila. La voz resonó en el salón. ¿Quieres ver la patada más rápida de América de cerca? Algunas risas recorrieron el público. Ligeras, cómodas, la clase de risas que acompañan a lo que parece ser un momento inocente. El hombre de la tercera fila no rió. Miró el dedo apuntándole. Miró el escenario. Miró al público. Y respondió con una sola palabra, pronunciada con la naturalidad de alguien que acepta que le pasen el menú de un restaurante. Claro. El hombre sentado a su izquierda, un artista marcial filipino llamado Dan Inosanto, extendió la mano y le sujetó el brazo. Le dijo su nombre en voz baja. Bruce, no. Solo eso. Bruce, no. El hombre de la tercera fila giró la cabeza. Lo miró con calma y respondió. Me lo pidió. Sería grosero no responder. Dan Inosanto cerró los ojos. No lo cerró por Bruce Lee, lo cerró por Víctor Moore. Porque Dan sí sabía quién era el hombre de la tercera fila. Y sabía exactamente lo que estaba a punto de ocurrir. Bruce Lee se levantó de su silla y caminó hacia el escenario. En ese momento, en 1964, Bruce Lee era casi completamente desconocido fuera de un círculo muy pequeño. Tenía 23 años. Dirigía una pequeña escuela de artes marciales en Oakland, California, donde enseñaba Wing Chun a un grupo reducido de estudiantes. Había nacido en San Francisco, pero se había criado en Hong Kong. Había vuelto a Estados Unidos hace apenas unos años. No era famoso, no era una celebridad, no era nadie que apareciera en revistas de artes marciales ni en torneos de renombre. Había sido invitado al torneo esa noche como observador, como alguien interesado en ver, no en participar. 4 personas en el salón sabían quién era en realidad. Ed Parker era una de ellas. Ed Parker estaba sentado en primera fila y vio exactamente hacia quién había apuntado el dedo Víctor Moore. Sintió algo que después describiría como un nudo en el estómago que tardó en deshacerse. La persona sentada junto a él notó su reacción. ¿Qué pasa? Ed no apartó los ojos del escenario. Solo dijo, en voz baja, con el tono de alguien que acaba de ver un accidente ocurrir en cámara lenta sin poder hacer nada para evitarlo. Víctor acaba de cometer el peor error de su vida. Bruce Lee subió al escenario. La diferencia física era tan pronunciada que algunas personas en el salón soltaron una pequeña risa involuntaria. No una risa cruel, la risa automática que produce la incongruencia visual. 1,90 m contra 1,70 m, 100 kilogramos contra 61. El brazo de Víctor era casi tan largo como la mitad del cuerpo de Bruce. Víctor extendió la mano. Bruce la estrechó. En ese breve momento de contacto, Víctor notó 2 cosas que registró y descartó casi simultáneamente. La mano era extraordinariamente fuerte, no la fuerza torpe de alguien que levanta pesas, sino algo más densa, más concentrada, como estrechar la mano de alguien cuya estructura interna fuera diferente a la del resto de las personas. Y los antebrazos, cuando rozaron levemente en el saludo, se sentían compactos de una manera que no correspondía con el tamaño del hombre. Víctor lo registró, lo descartó, siguió adelante. ¿Practicas artes marciales?, preguntó Víctor, con ese tono amable de quien hace una pregunta cuya respuesta ya conoce. Sí. ¿Qué estilo? Artes marciales chinas. Víctor asintió levemente. En ese mundo, en ese momento histórico, las artes marciales chinas no eran respetadas como sistema de combate. Eran vistas como algo decorativo, bonito para el cine, inútil para el escenario. Víctor se giró hacia el público con una sonrisa apenas perceptible. Damas y caballeros, tenemos un valiente voluntario. Bruce Lee practica artes marciales chinas. Los aplausos fueron educados. Nada más.
Víctor volvió a girarse hacia Bruce y habló en voz más baja, con una consideración genuina que hablaba bien de él como persona, aunque no de su percepción de la situación. Me contendré, solo intenta reaccionar. No saldrás herido. Bruce Lee asintió. Víctor adoptó su postura de combate. Nadie en ese salón que hubiera visto esa postura antes dejaba de reconocerla. Era la postura que precedía a la patada. Discreta, casi neutral, pero inconfundible para quienes la conocían. Bruce Lee no adoptó ninguna postura. Se quedó parado con los brazos a los costados del cuerpo, sin guardia, sin tensión visible, como alguien que espera el autobús. Esta imagen, la del campeón en postura de ataque frente a un hombre que parecía no estar haciendo absolutamente nada, quedó grabada en la memoria de todos los presentes que vivieron para contarla. Víctor lanzó la patada. Lo que ocurrió en el siguiente instante fue objeto de debate durante años entre quienes estuvieron presentes. Las versiones no coinciden en los detalles, coinciden en el resultado. Cuando el movimiento terminó, Victor Moore y Bruce Lee estaban de pie, separados por aproximadamente 1 metro. Nadie había caído. La patada no había conectado. Pero Víctor respiraba de una manera diferente a como respiraba antes. Bruce Lee permanecía exactamente igual que al principio. La misma postura relajada, el mismo rostro sin expresión particular, como si nada remotamente importante hubiera ocurrido. El salón tardó un momento en procesar lo que había visto. Ed Parker se levantó, tomó el micrófono suavemente de manos de uno de los organizadores. Damas y caballeros, lo que acaban de presenciar es extraordinario. Pausa. Este es Bruce Lee, instructor de Wing Chun y creador de un sistema filosófico de combate llamado Jeet Kune Do. Bruce dio un paso al frente. Tomó el micrófono cuando Ed se lo ofreció. No fue magia. Lo dijo con calma, sin arrogancia, sin el tono de alguien que quiere impresionar. Lo dijo como un profesor explica una ecuación que para él ya no presenta misterio. No fue talento superior, fue física. Pausa. La mayoría de las técnicas, antes de ejecutarse, tienen una señal, un giro de cadera, un cambio de peso, un micromovimiento que anuncia la intención antes de que la intención se materialice. Si puedes leer esa señal, ya conoces la técnica antes de que ocurra. No necesitas ser más rápido que el golpe, solo necesitas ser más rápido que el anuncio del golpe. El salón escuchaba con una atención que hacía unos minutos se habría considerado imposible para un público que llevaba 12 horas sentado. En Jeet Kune Do, continuó Bruce, eliminamos el aviso. Trabajamos para que cada movimiento salga del mismo punto de reposo, sin preparación, sin telegrafiar la intención. Y cuando el oponente lanza un ataque con preparación visible, no esperamos, no esquivamos, no bloqueamos, interceptamos. Miró a Víctor. Lanzó la patada de nuevo, le dijo. Sin retención esta vez. Hubo un murmullo en el salón. Víctor Moore miró a Bruce Lee durante un segundo. Luego asintió. Su orgullo estaba herido. Eso era evidente. Pero había algo más en su rostro, algo que no era fácil de nombrar. La expresión de alguien que por primera vez en 11 años está mirando algo que no entiende completamente. Lanzó la patada con toda su fuerza. Bruce Lee avanzó. No hacia atrás. Adentro. Adentro de la trayectoria del ataque, hacia el espacio donde la patada no podía alcanzar su máximo poder porque no había completado su extensión. Una mano redirigió el tobillo de Víctor con un contacto mínimo, casi gentil. La otra mano abierta de Bruce Lee llegó al pecho de Víctor y se detuvo a milímetros de contacto. Aquí terminaría. Silencio absoluto. 300 personas conteniendo la respiración simultáneamente. Bruce se giró hacia el público. Pasó los siguientes minutos haciendo algo que nadie esperaba. Enseñar, no demostrar, no alardear. Enseñar. Explicó la línea central del Wing Chun, cómo proteger el eje del cuerpo, cómo ocupar el espacio antes de que el oponente entienda que lo ha perdido. Demostró las manos pegajosas, el chisao, ese concepto de contacto constante, de lectura a través del tacto, de sentir la intención antes de verla. Sus brazos se movían como si tuvieran inteligencia propia. Y luego llegó el momento que nadie olvidaría. Bruce se acercó a Víctor. Le pidió que se quedara quieto. Colocó su puño cerrado a aproximadamente 2,5 centímetros del pecho del campeón. No retrocedió. No preparó. No cargó el brazo hacia atrás. No hizo ninguno de los movimientos que el cuerpo humano asocia con un golpe inminente.
Golpeó. Victor Moore salió despedido hacia atrás. La silla que estaba detrás de él colapsó bajo su peso cuando lo recibió. El sonido del metal contra el suelo del hotel recorrió el salón. El público explotó. No fue un aplauso ordenado. Fue el tipo de reacción que ocurre cuando el cerebro colectivo de un grupo de personas recibe información que no puede procesar correctamente mediante sus categorías habituales. Gritos. Personas poniéndose de pie. Artistas marciales experimentados mirándose entre sí con la expresión de quien necesita confirmación de que lo que acaba de ver fue real. Bruce caminó hasta donde estaba Victor y le extendió la mano. Lo ayudó a ponerse de pie. Victor estaba sonriendo. Una sonrisa que no tenía nada de derrota en el sentido que ese término suele implicar. Era la sonrisa de alguien que acaba de ver algo que amplía el mundo en lugar de reducirlo. Un hombre grande de espíritu reconociendo que acaba de cruzarse con algo más grande. ¿Cómo es posible?, preguntó. Y la pregunta era genuina. Bruce respondió sin dramatismo. No es el centímetro. Pausa. Es el cuerpo detrás del centímetro. La energía no viene del brazo. Viene de la tierra, sube por las piernas, pasa por la cadera, cruza el torso, y en el momento en que llega a la mano solo necesita 1 centímetro de distancia para liberarse completamente. Se giró hacia el público una última vez. No estoy aquí para despreciar el karate. Negó suavemente con la cabeza. Cada arte marcial contiene sabiduría. Cada sistema tiene fortalezas reales y límites reales. La pregunta no es cuál es mejor. La pregunta es si estás dispuesto a mirar con honestidad lo que no sabes. Si estás dispuesto a ser un principiante en algo donde crees que ya eres un experto. Pausa. Esa disposición, dijo, es la única técnica que ningún oponente puede bloquear. Los aplausos que siguieron fueron de otro tipo. No los aplausos del entretenimiento. Los aplausos de gente que siente que acaba de escuchar algo que necesitaba escuchar, sin saber que lo necesitaba. 1 hora después, en el estacionamiento del hotel, bajo el frío húmedo de una noche de marzo en Washington, Victor Moore encontró a Bruce Lee caminando hacia su automóvil. Lo llamó. Bruce se detuvo. Victor caminó hacia él. Ya no había nada en su postura que recordara al campeón del escenario. Era simplemente un hombre hablándole a otro hombre. «Te debo una disculpa», dijo Victor. «Creí que eras pequeño. Creí que eras fácil. No me refiero al tamaño, me refiero a lo que supuse sin ninguna evidencia real». Tragó saliva. «Esta noche me mostraste algo que 11 años de competencia no me habían mostrado». Bruce escuchó sin interrumpir. «¿Puedes enseñarme?», preguntó Victor finalmente. «¿Puedes enseñarme lo que hiciste?». Bruce lo miró durante un momento. Luego respondió, con la gentileza de alguien que rechaza sin cerrar ninguna puerta. «No necesitas un nuevo maestro». Pausa. «Necesitas una nueva pregunta». Victor frunció ligeramente el ceño. «¿Qué pregunta? No, ¿cómo gano? Sino, ¿qué no sé todavía?». El silencio entre los dos hombres duró varios segundos. Victor extendió la mano. «Gracias por la lección». Bruce la estrechó. «Gracias por la invitación». Cuando los pasos de Victor se alejaron en el estacionamiento, Dan Inosanto, que había esperado en silencio a pocos metros, se acercó a Bruce. «Ahora todos sabrán quién eres», dijo. Bruce miró hacia adelante. «Bien, la próxima vez no tendrán que preguntar». El 14 de marzo de 1964, un campeón con 33 torneos invictos apuntó su dedo hacia la tercera fila y eligió a un desconocido de 61 kilogramos para demostrar que era imparable. No sabía que había elegido a Bruce Lee. No sabía que había elegido al hombre que en los años siguientes redefinirá completamente lo que el mundo entendía por artes marciales. No sabía que ese hombre pequeño, de pantalón oscuro y camisa oscura, que miraba como un mecánico estudia un motor, estaba a 11 minutos de ponerle fin a 11 años de invicto. Nadie en ese salón lo sabía. Y eso es exactamente lo que hace que esta historia valga la pena contar. Porque el mundo está lleno de Victor Moore, hombres y mujeres que han ganado suficiente para creerse que ya conocen la sala completa, que apuntan hacia lo que parece pequeño sin molestarse en mirar más profundo, que confunden el tamaño de la reputación con el tamaño de la verdad. Y el mundo también está lleno de Bruce Lee, personas sentadas en la tercera fila, sin uniforme, sin parches, sin insignias, personas que no anuncian lo que saben porque lo que saben no necesita anunciarse, personas que estudian, que trabajan,
que comprenden a un nivel que no es visible desde afuera, hasta que alguien comete el error de señalarlas. Si esta historia te dice algo sobre ti mismo, si te preguntas en qué tercera fila has estado sentado esperando que alguien finalmente apunte en tu dirección, o si te preguntas cuántas veces has sido tú quien apuntó sin mirar bien, entonces este canal es exactamente para ti. Suscríbete, activa la campana. Lo que construimos aquí no sigue tendencias, no persigue el ruido de lo que es popular esta semana. Seguimos principios, los mismos que hicieron que un hombre de 61 kilogramos se levantara de su silla sin miedo, sin prisa y sin necesidad de demostrar nada antes de que fuera el momento. La mayor victoria no ocurre en el escenario. Ocurre en el momento en que decides dejar de subestimar lo que aún no conoces de ti mismo. Nos vemos en el próximo.